Bendiciones, amados hermanos, una vez más aquí estamos para poder culminar con la clase La Justicia. Y nos quedamos hasta este momento para ver el plan maestro de Dios. Vimos que el hombre fue creado en una condición justa delante de Dios, pero posteriormente, después de la caída, cambió su naturaleza de naturaleza de justicia a injusticia, y el pecado completamente reinando sobre toda la raza humana. No hay justo, dice la Escritura, ni ningún uno. De manera que, como decíamos en la clase anterior, si les tocara estar en el día del juicio en esas condiciones, son completamente culpables de pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, su gracia, su amor, inmediatamente después de la caída, revela el plan maestro. Y es Jesucristo en el escenario. El segundo miembro de la Trinidad, Dios Hijo. Jesús vino a ser un hombre por medio de tomar carne sobre sí mismo para poder ser el Cordero de Dios y ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Como habíamos estado viendo, la muerte había reinado por un hombre, por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de un hombre vendría la vida eterna y la justificación para cada uno de ellos a través de Cristo Jesús. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vamos a estar viendo exactamente la primera profecía, la primera declaración de Dios acerca de la venida de su Hijo. Dice, hablando a la serpiente, hablando al que ocasionó el pecado, al que ocasionó la tentación y la desobediencia en el hombre, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. De la simiente de la mujer iban a ser uno, el cual el adversario le iba a, en algún sentido, herir, ¿verdad? El carcañal, y eso es tipificado como que lo llevaría prácticamente a la crucifixión. Aunque sabemos que ese era el plan maestro de Dios, ¿verdad? Permisible que el adversario pudiera hacer eso porque era el plan maestro de Dios. Pero en el plan maestro venía la sabiduría de Dios para que la simiente de la mujer, o sea, Jesús nacido de una virgen, pudiese en algún sentido que se cumpliese, herir la cabeza del adversario, destronar su imperio, destronar su poder, destronar el pecado que gobierna sobre los hombres. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, leemos, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que su significado es Dios con nosotros. Y esta es una de las profecías acerca de la venida del Mesías, y cuando la leemos juntamente con Génesis 3:15, ahora empieza a tener sentido, porque de la simiente de la mujer, de la simiente de María, virgen, que fue el vaso escogido, en donde el Espíritu Santo podría, por obra del Espíritu Santo, pondría a Jesús, el Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad, lo pondría en ese vientre para que tomara forma de hombre y fuera el Cordero que tomaría el sacrificio del Calvario para la remisión de los pecados. Luego vemos también en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos exactamente las declaraciones y confesiones o profecías, si usted quiere llamarlo, en donde va a nacer el que va a ser Señor de Israel. En esa Belén de Éfrata, entre las familias de Judá. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, vemos en conjunto el cumplimiento de Génesis, de la primera porción de Génesis 3:15. Y leemos, el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí estamos viendo en Génesis 3:15 entonces: de la simiente de la mujer nacerá uno que te herirá la cabeza. Hasta el momento, a la luz bíblica, estamos viendo casi la mitad de la profecía cumplida para que pudiese entonces, en el plan maestro de Dios, redimir a la humanidad y justificarla a través de su Hijo Jesucristo. Cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, leemos: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si hay algo que tenemos que entender en este acontecimiento sobrenatural, es primeramente que el sacrificio tenía que ser alguien sin pecado y tenía que ser perfecto. Sin pecado y perfecto, así como los machos cabríos que se escogían en el antiguo pacto para que el sumo sacerdote los sacrificara y derramara su sangre para la expiación, o sea, para cubrir los pecados del pueblo una vez al año. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, leemos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es evidente en este momento dejar claro que el Cordero tenía que ser sin mancha, sin arruga. Tenía que ser perfecto, puro, sin pecado. Pero también, de acuerdo a la doctrina de la sustitución, tenía que ser humano, tenía que ser hombre, porque quien estaba en la condición de muerte eran los hombres. De manera, para que fuera un sustituto tenía que ser 100% hombre, y en este caso 100% perfecto, sin pecado, puro. Y para que eso se cumpliese, ningún hombre podría ser, ningún ángel podría ser, solo Dios mismo. Y es ahí donde Dios Padre decide, en el plan perfecto, enviar a Dios Hijo, a Jesucristo, y tomar forma de hombre, como lo vimos en todos los textos bíblicos, en Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Mateo 1:18 al 21, y todas estas declaraciones que son el cumplimiento. Y al final vimos entonces que casi la mitad de la parte se había cumplido en la profecía de Génesis 3:15. Faltaba la siguiente parte, la estrategia final, el derramamiento de la sangre del Cordero, el adversario creyendo que ha ganado y ha tenido la victoria, y posteriormente, entre la sabiduría de Dios, vamos a ver más adelante, esa sabiduría que no es humana, que no es terrenal, sino que es sobrenatural, cuando es resucitado el Hijo de Dios de entre los muertos. Hasta este punto entonces declaramos que Dios es espíritu y alma, el segundo miembro de la Trinidad, y entonces toma forma de hombre, y esto es un cuerpo humano.
Jesucristo, el hombre perfecto, 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Cuando vamos a 2 Corintios 5:21, entonces vemos que este Cordero sin mancha y sin arruga fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos, ¿verdad? Él no cometió ningún pecado, Él era perfecto, pero el pecado de la humanidad vino sobre Él. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. También en las declaraciones de Mateo capítulo 8, versículo 17 y en 1 Pedro 2:24, un acontecimiento más sucede ahí. No solo el pecado de la humanidad viene sobre Jesucristo, sino que también toda la enfermedad, toda la dolencia, todo lo que nosotros experimentamos como parte de esa caída también vino sobre Jesucristo en ese momento. En Mateo capítulo 8, versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 leemos, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Vemos entonces que el paquete es completo. Jesús también se vuelve una maldición, porque verdaderamente nosotros habíamos recibido como herencia esa maldición por la desobediencia de Adán. Entonces vemos en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, que Jesús mismo fue hecho una maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el punto final que declaran las Escrituras también es que Él fue al infierno para que nosotros fuésemos directamente al cielo. Vemos en Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y el último punto que queremos ver entonces sería que Él tomó nuestra injusticia y nos dio su justicia. Él murió espiritualmente y físicamente. En Mateo capítulo 27, versículo 46, nosotros leemos, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 50 leemos, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y es aquí donde muere. Y lo que sucede aquí es la sustitución. A nosotros nos tocaba recibir la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Quienes éramos pecadores éramos nosotros, y quienes merecemos la muerte, el castigo y estar en el lago de fuego y azufre somos nosotros. Pero entre la doctrina de la sustitución dice que Él pagó el precio, que donde nosotros deberíamos de ir, Él fue. El pecado que Él tomó en la cruz nos evidencia a nosotros que nos hace libres, y lo que nosotros debíamos de haber recibido lo recibió Él. En Romanos 5, capítulo 15 al 19 leemos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación.
Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sustitución. Jesucristo en el escenario. Génesis 3:15. Cumpliéndose en su cabalidad el Cordero de Dios, derramando su sangre, llevando los pecados de la humanidad, y después, posteriormente, el cumplimiento de donde destrona al enemigo, donde le da en la cabeza, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. No quedó muerto, resucitó al tercer día. Los principados se burlaban en una cruz. Dicen, lo vencimos. Mas sin embargo, la Escritura declara, no hablamos sabiduría de este mundo, de este siglo, sino la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque la estrategia entre la sabiduría de Dios, entre eso oculto en esos misterios, era que Él muriera pagando el pecado de todos, pero el tercer día resucitado entre los muertos y resucitándonos a nosotros juntamente con Él para que fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esta justicia que es en Cristo Jesús está restaurada al hombre por medio de la fe en creer en Jesús. ¿Recuerda la definición que dimos de justificación al principio? Cuando estuvimos dando lo que eran las definiciones de justicia. Justicia es rectitud de conducta. Justo es el que practica la justicia. Eso significa el que practica la rectitud de conducta. Y justificación es acto soberano de Dios por el que por pura gracia y a base de su pacto declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo amado. Es en el momento que el Evangelio es predicado y la respuesta del ser humano a recibir el regalo de Dios o la justificación de Dios es cuando entonces entra en vigencia la justificación. Si no crees en Dios, si no crees que Dios envió a su Hijo, si no confiesas que Jesús pagó el precio por ti en la cruz, que resucitó entre los muertos y que es tu Salvador y tu Señor, entonces no hay justificación. Pero si tú realmente crees en el Hijo de Dios como la justificación de Dios en Cristo para nosotros, entonces, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9-10 leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que es un regalo, es un don, y se obtiene por fe, se obtiene creyendo primeramente en el Hijo de Dios, que murió llevando nuestros pecados, nuestras dolencias, murió y fue levantado de entre los muertos. Y posteriormente, en el versículo 10 habla de confesión, porque no solo es creer, sino confesar con tu boca que Él es el Señor, que Él pagó el precio para salvación. Un pecador, es importante mencionar esto, es convertido por confesar a Jesús, no por confesar su pecado. Aunque hay condiciones básicas como el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de dirección. Y el arrepentimiento viene cuando tú, a través de la luz de las Escrituras, reconoces en la condición de pecado que te encuentras y los pecados que has cometido. Pero cuando escuchas la palabra de salvación, que es el Evangelio, entonces es ahí donde confiesas a Jesús como Señor y Salvador. Es bien claro también que la Escritura nos dice que la ley no puede salvarnos.
que la ley no puede justificarnos. En Romanos capítulo 3:28, esto es lo que dice, que no podemos ser justificados por las obras de la ley. Entonces, lo único realmente que la Biblia dice en Romanos 5, versículo 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, lo que sucede es que Dios, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y paga el precio y nos limpia de todo pecado, Dios nuevamente mira al creyente como justo. 2 Corintios 5, 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La vieja naturaleza queda atrás, la herencia de pecado queda completamente cortada, limpiada por la sangre del Cordero, y venimos a ser hijos. Si hay algo que sucede en este momento de la confesión como Señor y Salvador, es que el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu, y entonces en ese mismo momento somos salvos, y la Escritura declara que venimos a ser hijos de Dios. Romanos 8, 15, 17 leemos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pasamos a condición de hijos justificados. Ya Dios no mira nuestro pecado. Ese pecado lo vio en Jesús y derramó su ira sobre Jesús. Y ahora nos mira a nosotros justos, como su Hijo Jesús, justos, sin pecado, porque el Cordero ha limpiado, ha quitado, porque la expiación era cubrir, tapar, la remisión es completamente quitar ese pecado. Y ahora Dios nos ve justos una vez más delante de Él. También recibimos herencia. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Herencias, privilegios también, como dice Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Privilegios. Podemos fallar, podemos pecar, pero si venimos delante de Él confiadamente ante el trono de su gracia y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados. Justificados por la sangre del Cordero. Esto no es licencia para pecar. Esto es que todavía estamos en un cuerpo de muerte que será glorificado hasta el día en que muramos. Pero tenemos el Espíritu Santo dentro.
el cual nos ayuda en nuestras debilidades, el cual podemos entonces pelear la buena batalla de la fe. Ya no somos esclavos del pecado. Por el poder del Espíritu Santo dentro y la renovación de nuestra mente a través de la palabra, el lavamiento por la palabra, nosotros podemos vivir una vida agradable. Recuerde que justicia es actitud, rectitud, una conducta de rectitud. Entonces eso es lo que estamos llamados a vivir, una conducta de rectitud. Porque si bien es cierto, el adversario hará siempre que nosotros tengamos duda, temor, incredulidad, y él va a querer que nosotros nos miremos como nos miraba Dios antes, injustos. Por eso, cuando vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10, habla de la armadura de Dios y especialmente la coraza de justicia. Estamos hablando que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El diablo va a querer recordarnos nuestros pecados, el diablo va a querer recordarnos nuestra condición antigua, pero nosotros tenemos que vestir la armadura de Dios, especialmente la coraza de justicia, que somos justificados ante Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios 6:10 dice en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta protección defensiva, la coraza nos protege los órganos vitales del cuerpo si hablamos de un soldado, pero la coraza espiritual de justicia nos protege de la culpa y la condenación del enemigo, porque nosotros somos justos delante de Dios porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos da el derecho de esperar por resultados cuando oramos. Resultados de Dios, resultados sobre el enemigo. Ahora, para terminar el tema, es preciso mencionar que debemos vivir en esta justicia de Dios. No debe ser una excusa que estamos en un cuerpo de muerte porque tenemos el poder de resurrección viviendo en nosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad?, vivificará nuestros cuerpos, pero él ha dado un nuevo nacimiento, pero también ese poder de resurrección habita en nosotros y estamos llamados a vivir en la justicia. Debemos seguir la naturaleza interna que está en nosotros, que es el espíritu renovado y la alianza del Espíritu Santo, y no seguir la naturaleza del cuerpo, o sea, la carne. Cuando vemos Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, esto es el llamado a vivir en esta justicia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese poder de resurrección que habita en nosotros nos habilita para poder vivir no en las obras de la carne, sino en los frutos del Espíritu, en amor, en paciencia, en todo lo que es digno de Dios. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21, nos dice que
Vivamos por la fe en la gracia de Dios por medio del hombre interior. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21, con esto concluimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amados hermanos, para resumir lo que hemos aprendido, vemos que el hombre, por la desobediencia, perdió su naturaleza justa. Y debido a ello perdió su relación y compañerismo con Dios. En esencia, él perdió su posición en la creación de Dios. Para que el hombre fuera restaurado de esta posición y de su relación de compañerismo con Dios, él necesitaba restaurar su naturaleza justa. El hombre no podía hacer esto debido a que él era injusto, estaba muerto, y él no podía pagar la pena de muerte y del infierno por sí solo. Dios amó al hombre y pagó el precio por él a través de Jesucristo, quien murió por el pecado del hombre y pagó la pena de la muerte e infierno. Él fue resucitado de esta muerte y nos ha dado su justicia. Solamente necesitamos recibirla dentro de nuestra propia vida personal, y para hacer eso somos puestos dentro de una relación vital y viva con el Padre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero recordemos el punto final. Habla de un juicio final. La historia bíblica ha hablado de juicios en el Antiguo Testamento, como lo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, como lo fue la destrucción a través del diluvio. Y viene un juicio final. Y este juicio final para todos los hombres. Todos vamos a estar ante ese tribunal donde va a estar Dios Padre, el juez justo, donde va a estar Dios Hijo como abogado. Pero van a haber dos partes, los creyentes y los no creyentes. Y en el juicio, los que no son creyentes van a tener condenación y van a ser culpables por no haber creído en Dios ni el unigénito que fue enviado por Dios para salvación de los pecados, para restaurar la condición justa. Y su condena va a ser culpable, y su condena va a ser el fuego que arde, del fuego de azufre que arde, que fue preparado para Luzbel, para Satanás o Lucifer, para los demonios que se rebelaron contra Dios, pero también para todo aquel que no recibió la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Personas que no van a estar en el libro de la vida, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Pero para los que hemos recibido el mensaje de salvación y hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, somos justificados, y en el decreto, cuando nosotros estemos delante de Dios, vamos a ser no culpables. No culpables porque tenemos un abogado que pagó un precio, Jesús, y no somos culpables de ese pecado porque somos redimidos de toda maldición, justificados por Dios a través de Cristo. Y lo que nos resta es recibir vida eterna con Él. Así que hemos llegado al final del tema, y no será hasta la próxima clase que estaremos con ustedes, y les deseo que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sobre sus vidas. Bendiciones, amados hermanos.